Gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente. Estamos aquí nuevamente saliendo a transmitir en breve, en poco, para poder diluir un poquito de todo. Como siempre, predicar en este tiempo el Evangelio es mucho más complicado que en tiempos pasados. Lamentablemente no les pasa a todos, gracias a Dios no les pasa a todos, y realmente que Dios los libre de todas las dificultades que muchas veces nosotros presentamos como personas que, bueno, que el Señor nos llamó y que realmente nos dio esta condición de poder predicar el Evangelio y la condición de poder conocer el Evangelio para poder predicarlo. Realmente agradezco mucho a que, bueno, Dios nos haya dado esa condición para poder predicarlo. No es mucho más difícil que quizás otros evangelistas, pastores que, bueno, están dentro de las redes sociales, porque, bueno, dentro de sus contenidos está, bueno, la predicación, pero también está el cuidado de todo un equipo de estudio que muchas veces pues cuida todas estas entradas de hacer un filtro ante los ataques cibernéticos. Y obviamente en mi circunstancia, como ustedes ven, yo estoy desde mi lugar, desde mi casa, dentro de mi domicilio, y por lo tanto no tengo un estudio en la cual pues yo estoy grabando, yo estoy haciendo, pues generando, quizás monetizando, o quizás bueno, emprendiendo a través de las transmisiones o a través de los videos. Yo no realizo eso. Por eso que también de la misma forma pues no tengo un estudio, no hago muchas cosas más. ¿Por qué? Porque mi interés no es monetizar, mi interés es poder transmitir y que realmente haya sido de mucha bendición para muchas personas que realmente pues tienen una duda dentro de la liturgia bíblica y que puedan realmente comprender a través simplemente de una experiencia o un enfoque bíblico, y que realmente pues pueda hacer su liturgia mucho más enriquecida, mucho más sabia, y de esa misma forma poderse expresar ante otros elocuentes dentro de la Biblia. Realmente para mí es un agrado, un placer de poder ayudar en la comprensión lingüística de la Biblia. Realmente me es muy favorable, pese a que en el 2024 pues eliminaron todos mis contenidos de videos, de transmisiones, los eliminaron, los sacaron, y no es por Facebook, que bueno, la plataforma de Facebook pues eliminó todos los videos. En mi circunstancia pues yo tuve la oportunidad de poder guardarlos, preservarlos, pero pese a que los preservé y los guardé, pues también me hackearon y me eliminaron los videos. Algunos videos los rescaté, otros no. Así que lo único que pido que mi amigo de Facebook pues realmente me lo pueda guardar eternamente, infinitamente, para siempre en su más grande y pues deseado, ¿no? De forma muy personal y merecedor, y de alguna forma pues realmente aportador a la sociedad, con el contenido de las redes sociales, dentro de la informática, de la comunicación, pues ha aportado mucho dentro de nuestra sociedad con esta red, en la cual pues es una de las redes más comunicativas dentro de nuestra sociedad, que es el Facebook. Así que realmente pues yo pues considero que pues algún momento pues va a quedar guardado ahí dentro de la historia, y pues realmente pues será memorable. Pero más allá de eso, señores, para mí fue una pena haber perdido quizás esos videos, ese año en la cual pues se hizo las transmisiones, y que realmente pues se proporcionó mucha información para
para muchas personas dentro de la liturgia bíblica, y que este año pues también lo estamos haciendo nuevamente, y que pese a eso también estamos generando también nuevos propósitos dentro de la liturgia bíblica. Pues tenemos pues personas que nos siguen y que escuchan, y pues también hay una interacción de conocimiento, y en la cual obviamente pues realmente pues lo manifestamos para el crecimiento intelectual en las cuestiones bíblicas, dentro de la palabra de Dios, y realmente eso es una bendición. Pero a la vez también tenemos muchas dificultades, en la cual pues nos encontramos con esto de los hackers dentro de las redes sociales, que muchas veces son impedimentos para mi vida o para el ministerio en la cual pues en este momento estamos realizando, estamos emprendiendo, se podría decir, para algunos que no comprenden. No queda bien esta palabra, pero bueno, para aquellos que más o menos entienden de esta manera, pues sería pues tener frutos, ¿no? Frutos en la cual pues nos edifiquemos con la palabra de Dios. Pero ante esto, obviamente, aquellos opositores que están detrás nuestro, lamentablemente no quieren ese crecimiento, lamentablemente quieren pues vernos en una condición en la cual ellos puedan pues corroborar sus malas lenguas, sus malas intenciones, corroborar sus criterios de vida, sus propósitos, sus análisis futurolistas, o sus análisis se podría transdimensional, se podría decir, a largo plazo, para ver pues el malestar dentro de obviamente de un creyente, y pues así de esa manera corroborar sus malas lenguas, ¿no? Sus dichos. Pero ante esto hemos enfrentado obviamente una batalla en la cual pues ha sido en la parte de la fe, en la parte de las creencias, y es por eso que bueno, lo mencionamos de esta manera. No es con todos, gracias a Dios. Realmente pues deseamos que todos pues puedan predicar de lo máximo que puedan, y en la libertad que Dios les ha dado en este tiempo, que estamos en tiempo de la democracia, pese que algunos pues lo gozan, otros no, pero en lo que podamos pues disfrutar ese beneficio de la predicación, de la libertad de poder predicar. Algunos no nos es fácil predicar, muchas veces tenemos dificultades, pese a que estamos dentro de la democracia tenemos dificultades. Bueno, ya les expliqué el motivo, pues cuál es la intención verdadera, pero aquellos que sí lo pueden hacer y que lo hacen, pues realmente muchas bendiciones, que realmente puedan seguir dentro de esta veracidad y este camino verdadero, que muchas veces nos va a inclinar a una postura mucho más clara para nuestra sociedad, para poder realmente pues enfocalizar el bien en medio de la maldad, en medio de la confusión, en medio del caos, en medio de las transgresiones, de la violencia, pues poder manifestar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también se vivifica con los hechos, se vivifica con la palabra, se vivifica con las acciones, se vivifica con el testimonio, se vivifica con muchas actividades y acciones que nos van a dar ese criterio de la veracidad de nuestras vidas. Pero más allá de la veracidad, también la autoridad y el poder que realmente podemos ejercer dentro de nuestra localidad o el lugar donde nos encontremos. Así que realmente esto de predicar el evangelio no es para cualquiera. Muchos pues tenemos en la parte de Nigeria, en la cual pues apoyamos a muchos hermanos cristianos que pues están perdiendo la vida a causa de la fe, y que prácticamente están ayudando también a su pueblo a que puedan creer en Cristo y que puedan tener esperanza, en vez de pues una espiritualidad de muerte dentro de esa región. Pues lamentablemente algunos son conscientes y otros son inconscientes, pero dentro de esa región pues pueda diluirse toda espiritualidad de muerte, y realmente pues a causa de estos creyentes verdaderos dentro del territorio nigeriano, pues puedan tener pues el contenido de fe, ayudar a su propio pueblo a no perder la esperanza, y de poder crear de aquí a un tiempo
que sus muertes no son en vano, sino que realmente tienen contenido de vida, propósito de vida, y obviamente que va a ser así, que va a tener propósito de vida, pero en este tiempo pues vemos esta dura realidad y muy triste realidad de que muchas personas tienen que perder la vida a causa de la fe, una fe que muchas veces es la libertad, es un derecho adquirido, primario, que todo ser humano tiene, no solamente la obligación, sino es un acto mecanizado del ser humano que está dentro de la psicología, dentro de la ciencia, de que todo creyente tiene esa necesidad de creer. Y es por eso que a mí realmente me causa un dolor profundo de que muchas veces estas personas pues nieguen esta libertad de creer, de poder creer en algo en la cual a estas personas le da vida, le da esperanza. Muchas veces estas actitudes no pasa por si es la fe o la creencia, sino simplemente porque les afecta la mente. Esa mente cauterizada de odio y de maldad les afecta. Y es por eso que toman esa decisión de contrarrestar o desvivir a un semejante. Realmente, para predicar el evangelio en este tiempo debemos considerar que realmente es un privilegio a aquellos que predicamos, pero aquellos que predican el evangelio o tienen esta necesidad de creer, muchas veces tienen que perder su vida para poder realmente tener este privilegio que nos da como parte de lo natural. Pues lamentablemente en muchos países como Nigeria, pues pierden su vida simplemente por creer, cuando es una libertad, cuando es un derecho propio. Pero déjeme decirle que en este tiempo también estamos viviendo todas estas dificultades. Pero ante esto dice que todo ayuda para bien, para los que amamos a Dios, y eso es lo que vamos a rescatar en este tiempo, pese a las persecuciones que muchas veces tenemos, tanto en el lado social, político y aún dentro de la localidad, pues realmente pues vamos a enfocar las cosas buenas y también vamos a exhortar estas actividades o estas acciones de la persecución dentro de las redes sociales, dentro del sistema cibernético, dentro de este sistema que muchas veces pues es por un lado por el internet y por otro lado por el lado satelital. Entonces esta revolución que se vinculan de un lado a otro y que se conectan por millares de conexiones, pero con el contenido ilícito dentro de las redes sociales, pues obviamente es un tema a tratar, un tema a poder pues buscar la solución dentro de estos operadores de hacker. Lamentablemente pues nosotros dentro de Palabra, Gloria y Poder tenemos operadores de hacker que muchas veces están persiguiendo nuestras vidas, persiguiendo, intimando nuestras acciones, nuestras prédicas, intimando pues el vocabulario que muchas veces nosotros expresamos, y muchas veces son vocabularios que tenemos que repetir una y otra vez. ¿Para qué? Para que no nos hagan hacker, para que no nos hagan pues imitaciones de voces, para que no nos pues estropee pues la imagen, para que no nos pongan pues contenidos que pues tengan mal prestigio. Y obviamente pues buscamos pues la mejor transparencia posible para poder predicar, para poder transmitir, para poder dar una imagen. Muchas veces no utilizamos la IA, no utilizamos pues aplicaciones que pues mejoren nuestra imagen o algo así, porque pues eso también trae pues despropósitos, en la cual pues también trae a que otras personas, los hackers, pues utilicen ese mecanismo para poder adulterar voces o imágenes, un montón de cosas, y así pues corroborar sus despropósitos y traer estas confusiones. En el caso del señor Miguel Sánchez Ávila, dentro de Palabra, Gloria y Poder, pues ha tenido, pese a que tiene un estudio, un equipo realmente bastante organizado con el tema de los hackers y limitado en el tema de pues este filtro de los hackers. Pese a eso pues también ha tenido muchas dificultades con los hackers, con los ciber hackers,
que muchas veces pues vienen a sus estudios y interrumpen sus estudios, o mejor dicho, su programación o sus en vivos para poner voces, para adulterar. Y muchas veces ellos están grabando, porque él muchas veces está en su en vivo y están grabando, y después esto se lo ponen dentro de la nación, quiere decir dentro de su país, pues adulteran sus videos dentro de la nación, quiere decir dentro del país donde lo están grabando, pues adulteran sus videos y pues ponen pues videos con despropósitos. Y esto es un daño, una violencia, es algo ilícito, y es por eso que decimos que obviamente es una red ilícita que violenta no solamente el personaje, sino también pues la información, que pues el derecho de la comunicación, de la información, tanto en todos los sentidos, pues lo violentan los hackers, y es por eso que pues tiene este contenido de gravedad y de malicia. Pero pese a eso, señores, que muchas veces lo vamos a ir viendo de a poco y que estamos mostrando también los desperfectos, las incomodidades, las problemáticas, para que las autoridades o aquellos que están dentro de este sistema, o mejor dicho, la policía cibernética, pues tenga este control de forma masiva y que realmente pues sea realmente una voz elocuente a nivel internacional generalizado, para poder realmente pues considerar que esto es un problema serio y grave, que no solamente nos afecta a nosotros, sino que nos va a afectar a todos en general en distintos problemas, en distintas circunstancias. Puede afectar a una organización política, empresarial, en cualquier contenido, pues puede afectar simplemente por esta organización del Internet cibernético. Bueno, una vez pronunciado este detalle que muchas veces nos afecta a nosotros y que hemos buscado la forma de poder comprobar todas estas maniobras que muchas veces lo hemos tenido, obviamente de forma interna y de forma externa, obviamente con el contenido de la envidia y el celo de los ministerios, de iglesias que no son iglesias sino que son sectas, y muchas veces esas sectas pues se organizan, tienen pues la fuente monetaria, la fuente económica para poder pues comprar dispositivos, comprar pues tecnología, comprar un montón de apps o aplicaciones para poder engañar y estafar a su gente, y no solamente estafarlos sino perseguirlos, y esta persecución vamos a hablar hoy acerca de este tema. Bueno, conmigo será en este tiempo hablar todas estas funciones mal llevadas que tenemos obviamente con el tema de la IA, que nos proporciona obviamente un gran beneficio, pero a la vez también nos proporciona ciertos problemas. ¿Por qué? Porque la vida es así, señores, tenemos gente buena, gente mala, que muchas veces utiliza el bien para poder pues tener contenidos maliciosos. No es que realmente sea cosas malas, las cosas no son malas, nada fue hecho con contenido de maldad, sino que muchas veces hay personas que lo convierten en contenidos de maldad, porque lamentablemente la mente y el corazón del hombre es dañino, y es por eso que hay estos problemas. Bueno, quien les habla es Marisa Reyes, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, nación argentina, en la cual me encuentro en este momento. Un beso grande para todos ustedes, un abrazo gigante, enorme, desde la distancia, al lugar donde se encuentren, no sé dónde se encontrarán, pero hasta el infinito y más allá, un abrazo inmenso, un cariño y un amor, pero realmente dándoles muchas gracias por todo. ¿Por qué? Porque sé que de alguna forma ustedes están orando por mí, como yo también oro por ustedes. Déjenme decirles que siempre constantemente estamos pendientes, obviamente, no solamente con las oraciones que muchas veces realiza el señor Miguel Sánchez Ávila, con la buena intención, y que muchas veces también propician malas intenciones, malicias, contenidos maliciosos, y que lamentablemente pues eso los tenemos que ver. Yo misma publico para que también se pueda dar cuenta, quiere decir que el predicador se pueda dar cuenta de estas malicias y que pues preste atención a todo engaño y a toda dificultad que pueda tener a la distancia.
¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en un tiempo donde es muy difícil, es muy engañoso y lamentablemente pues tenemos que cuidarnos y cuidar también a las personas que queremos, nuestra familia, a las personas que nos rodean y por lo tanto pues esto también nos ayuda para todos. Bueno, vamos a hablar rápidamente, señores. Como ustedes siempre, pues mi café siempre es importante, pero ahora no es que es importante mi café, sino que ahora es necesario mi café, porque cada vez que hablo, señores, se me seca la garganta y por lo tanto necesito algo de líquido, algo que realmente pues me pueda continuar, me pueda realizar pues esta de poder descansar y volver a hablar, porque se gasta la voz, se gasta el paladar, comienza a pues hacer cambios cuando uno pues constantemente uno está hablando. Bueno, en primer lugar, pues vamos a hablar acerca de lo que pasó con el tema de Venezuela. Vamos a hablar un poquito de todo antes de empezar con las cuestiones bíblicas. Hemos hablado un resumen de acerca de, bueno, todo esto entre los contenidos de la ciberinternet, que muchas veces no nos permite salir en transmisión constantemente, porque por si nos encontramos pues los videos todos estropeados, saliendo con raya, encontramos pues los hackers mientras que yo estoy haciendo el video inmediatamente ya están pues entrándose pues a mi página con cuenta, con contraseña extraña, con un montón de cosas mientras yo estoy haciendo el video. Cuando ya terminé pues ya me encuentro con un montón de cosas pues ya grabadas y por esa misma razón pues lamentablemente a veces uno tiene que hacer un receso, buscar la solución y volver otra vez a transmitir. Y todo así por esta misma gente que es una persecución, obviamente. Sabemos que es una persecución. Por eso digo, agradezco mucho a que las personas que realmente pues están predicando y pues pueden predicar libremente y no tienen, pues quizás también tienen contenidos de esta misma circunstancia, pero bueno, muchas veces se reservan y bueno, aquí estoy yo para poder anunciarlo, hablarlo, para que la gente pueda entender, porque muchas veces a veces se enojan, pero sin saber el detrás de bastidores qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, una vez explicado, señores, pues vamos a hablar acerca de lo que pasó en Venezuela. En Venezuela, pues realmente se dio una hermosa contraste, se podría decir, de muchas personas que realmente pues querían que pues Maduro saliera del gobierno, del presidente Nicolás Maduro saliera del gobierno. En mi tranquilidad pues realmente hay muchas personas que estaban dentro, y yo lo voy a ser honesta, muchas personas, y eso fue mi preocupación para mí, muchas personas que dentro del régimen de Nicolás Maduro, estando actualmente dentro de su gobierno, había muchas personas que estaban siendo secuestrados aquellos que contradecían el gobierno de su gobierno, su régimen de ideología. Y por esa misma razón muchas personas pues tenían de tener esta empatía de poder realmente considerar su gobierno como si fuera legítimo. En realidad tiene todo un contenido de ilegitimidad desde que se inició en el 2024 con el tema de las elecciones, pero en este tiempo pues el problema era que dentro de su gobierno hasta el día en el cual fue capturado, que fue el 3 de enero, pues mantenía todo ese régimen pues ocultista de transgredir vidas en lados, en túneles, en sectores pues ocultos, y a la cual pues secuestraban, lastimaban, torturaban a personas, vidas que estaban en contra del gobierno. Y esto se sabe, no solamente pues había gente política que en cárceles de allá de Venezuela, en la cual pues habían presos políticos y en la cual pues habían sido torturados, o hasta el día 3 de enero pues seguían siendo torturados de una manera increíble. Señores, dentro de las torturas, señores, encontramos pues todo tipo de maltrato psicológico, físico, maltrato intelectual, porque muchas veces pierden el intelecto porque son maltratados con las torturas. Lo físico, muchas veces también pierden miembros del cuerpo por estas torturas. No solamente por eso, sino también muchas veces pues también son atacados a las familias son perseguidas, y realmente esto es
horrible, señores, lo digo yo porque soy hija política y yo siempre he dicho, yo hablo mucho del tema político y todo eso porque obviamente soy hija política y como soy hija política pues sé muy bien lo que es esto, qué es lo que significa, lo he vivido muy bien. Desde muy chica he vivido, pues he estado en territorio donde ha habido pues opresión, he visto realmente pues el caos, la tensión pues de la persecución y realmente me corresponde poder hablar en esta postura. Y es por eso que realmente no se permite estas cosas dentro de un gobierno democrático que supuestamente él lideraba, un gobierno democrático. Pero dentro de eso había muchas cosas ilícitas dentro de ese país. Muchos lo apoyaban, obviamente. ¿Por qué? Porque no solamente por el contenido de la fuerza que ejercían dentro del país, sino también por el contenido que muchas veces liberaba Venezuela. Si bien Venezuela estaba, pues, un país que en decadencia dentro del contenido de el suministro de los alimentos que muchas veces lo proporcionaba el Estado, que no es que Venezuela no tenía alimentos, sí tenía alimentos, sí podía crear alimentos, sí podía dar alimentos a su pueblo. Lo que pasa que muchas veces era una condición de que tú estés a favor del gobierno chavista o del gobierno a cambio del alimento, a cambio de la necesidad de su pueblo, y es por eso que muchos lamentablemente estaban pues gobernados o oprimidos bajo el miedo. Eso se llama terrorismo. Ahora, ante esto, pues lamentablemente muchas personas pues lamentablemente tenían que ser prácticamente vulnerables ante estas necesidades. Pero es entendible, señores, es entendible, pero déjeme decir de que esta circunstancia en la cual fue capturado este político Nicolás Maduro realmente llegó a un fin cuando obviamente pues las fuerzas estadounidenses retiraron obviamente a este señor y se lo llevaron a Estados Unidos para ser sancionado, para ser juzgado, ¿no? Por una condición de Estados Unidos, por una condición, por una sentencia que ya Estados Unidos tenía contra Nicolás Maduro por ciertos ámbitos políticos reservados, o mejor dicho, internos. Pero ante esto, pues también pues se da este contenido un poco más extenso cuando captura y se lleva a Estados Unidos, obviamente, para poder también gestionar las cuestiones internacionales dentro de la ONU. ¿Por qué? Porque la ONU también había sentenciado y había pues dado carta a Nicolás Maduro de lo ilegítimo que estaba realizando todas las acciones y las posibles consecuencias en la cual fue ignorando. Ahora, ante esto, pues hubieron también organizaciones serias dentro de las organizaciones internacionales en la cual pues también las ignoró. Hay mucha irregularidad que formuló este señor Nicolás Maduro, en la cual obviamente pues en este tiempo pues va a recibir la represalia posible por todas las advertencias que se le dio y por lo consiguiente por las actitudes que tomó en contra de su pueblo. ¿Por qué? Porque su gobierno, ningún gobernante puede ir en contra de su pueblo, ningún gobernante puede ir en contra de su pueblo, ni tampoco vulnerabilizar a su pueblo, ni tampoco puede sustraer sus bienes, sus reservas naturales, porque le pertenece a su pueblo, quiere decir al territorio soberano, sería el territorio soberano, le pertenece. Por lo tanto, pues utilizó el patrimonio de Venezuela, sus reservas naturales, para un enriquecimiento ilícito. Cuando pues pronuncia que solamente tenía un sueldo de 400, 200 pesos bolivarenses, pues realmente muchos no le creyeron, pero obviamente hay pues Suiza pues ha declarado
que todas sus actividades o todas sus acciones o todo su contenido económico pues fueron congelados. De esta manera pues sí tenía enriquecimiento, había pues una riqueza, un patrimonio allí de bienes de Nicolás Maduro, y por lo tanto pues no cualquiera pues tiene pues una cuenta en Suiza, excepto que sea realmente pues demasiada suma importante. Pues de esta manera pues todo esto pues tiene realmente pues valor, y obviamente fueron congelados, obviamente sus acciones, sus cuentas y todo fueron congelados del señor Nicolás Maduro. Ahora, si hay veracidad de que si realmente es falso o si es un doble, como muchos personajes artísticos o personas que realmente pues han salido dentro de la naturaleza humana de poder pues ponerse un doble porque simplemente hubo una persecución o porque alguien realmente pues los iba a desvivir y tuvieron que tomar esta decisión de pues hacerse los muertos, o mejor dicho pues poner una persona doble en su vida para que pueda pues realizar las frecuentes actividades que realizaban. Pues realmente ese contenido muchas veces es un poco delicado, se podría decir, porque para poder pagar a un doble, pues puedes pagar por un tiempo a una persona que se pueda hacer, pues que pueda imitar tus acciones y pueda tener ese parentesco, puedes pagar por un tiempo, pero ¿cuánto puedes pagar? ¿Cuánto tiempo puedes pagar para que la persona siga asumando una farsa? ¿Cuánto tiempo puede establecerse esa persona para poder seguir sumando una farsa? Pues hay que tener mucho contenido de criterio económico para poder mantener esas cosas. Ahora, de otro lado, pues hay muchas personas que tuvieron que pues decir que pues murieron y que hacerse pasar por muertos porque pues había una persecución, y en caso de recibir represalia o desvivirlo, pues entonces tuvieron que tomar o asumir pues la baja de poder de la no existencia, ¿no? Entonces de esta manera hay muchas personas que han salido en esta actualidad y han dicho pues por causa de tal pues tuve que realizar tales cosas. En mis circunstancias, señores, yo tuve, y voy a contar un testimonio, y vamos a hablar obviamente de política. Yo tuve, por ejemplo, mi papá, que fue obviamente preso político, y lamentablemente él estuvo dentro de un penal donde lamentablemente utilizaron armas de guerra contra presos políticos. Los presos políticos son personas que están dentro de una sentencia. En ese tiempo pues se decía presos políticos, pero no tenían ninguna sentencia los que estaban allí. Todos eran presos porque políticamente habían manifestado en contra del Estado y por lo tanto pues habían caído presos, o sea, habían prácticamente sido pues tomados por la policía y pues se le consideraban presos políticos. ¿Por qué? Porque iban en contra del Estado. Ahora, en este tiempo, dentro del criterio de mi postura, pues la Corte Suprema Internacional del Estado peruano declaró que el gobierno de facto en la cual se encontraba en ese tiempo, en la cual mi papá pues fue violentado, pues fue un gobierno pues irregular, un gobierno totalitario, un gobierno pues se podría decir extorsivo, un gobierno que mató a muchas personas, que hizo violencia de ilesa humanidad y de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque hubieron muchas personas que no pudieron contar su testimonio y otras personas que sí. En este caso, pues estaba mi papá. Pero déjeme decir que no fue fácil, porque durante este gobierno, que estamos hablando del gobierno de Fujimori, en la cual actualmente se encuentra la hija de Fujimori ya fallecido hace pocos años, en la cual pues estuvo en una cárcel big,
y gozando de algunos privilegios, o mejor dicho, siendo mantenido todavía por el Estado, pues este hombre, este señor, pues murió con la conciencia prácticamente sucia, con la conciencia sin declarar o declararse culpable ante esto, y por lo tanto murió con la conciencia sucia. ¿Por qué? Porque este señor pues utilizó armamentos de guerra contra presos que eran civiles y que fueron considerados presos políticos. ¿Por qué? Porque obviamente fueron contra el Estado, pero eran personas civiles, eran ciudadanos civiles, y muchos de ellos eran con título, eran profesionales. Y realmente, pues ante esto, pues no estamos hablando con personas ignorantes, estamos hablando con personas que conocen, que saben de ciencia, que manejan la ciencia de la letra, la ciencia de la física, la ciencia, pues, de todo tipo de ciencia. Y sin embargo, pues, estas personas estaban dentro de estos barrotes, se podría decir, de estos barrotes, siendo torturados, marginados, obviamente como presos, violentados en contra de su libertad, y por esa misma razón, en breve, en menos de un año, lo quisieron exterminar dentro de sus penales, dentro de su lugar donde se encontraba, en las cárceles. Y dentro de esta cárcel, pues quisieron pues violentarlos, los que querían exterminar, desvivir a todos los que estaban dentro de los penales. De esta manera, esto fue un impacto masivo, un impacto realmente que causó obviamente no solamente una noticia nacional, sino también internacional, y en la cual obviamente lo tiene en expediente la ONU, el caso, porque la ONU lo tiene como caso, en la cual lo resolvió hace ya bastante tiempo, en la cual pues allí se le da esta sentencia a este señor Fujimori por haber cometido, lamentablemente, y lo tengo que decir, ante pues muchos ciudadanos peruanos que sufrieron este martirio, y que lamentablemente pues no hay sentencia adecuada para poder pues reparar esos daños, porque son irreparables, pero lamentablemente pues sufrieron esas cosas. Sufrimos obviamente porque algunos lo vivieron y otros lo tuvieron que ver. En mis circunstancias, yo siendo niña lo tuve que ver a la distancia, y realmente pues es horrible. Dentro de mis publicaciones del 2024, dentro de mi testimonio que yo realicé y que fueron borrados después de estos videos, obviamente con este sistema de hacker cibernético, pues ahí manifiesto obviamente pues mi testimonio acerca de estos contenidos, pero lo voy a volver a hacer, no se preocupe. Pero déjeme decirle que dentro de esto, una vez manifestado la ONU que hubo violencia, daños de ilesa humanidad contra los civiles ciudadanos peruanos, y contra pues no solamente la soberanía peruana, sino que habían sido pues sometidos de un terrorismo, habían sido sometidos por el terrorismo del Estado, y que lamentablemente pues se ejerció de esa manera, porque era el terrorismo del Estado, no era de los ciudadanos o de los civiles, sino que era el Estado haciendo terrorismo, el jefe de gobierno haciendo terrorismo contra los mismos civiles. Y esto pues se declaró, se dio una sentencia en la cual hay una resolución en la cual el Estado peruano tiene que reparar a aquellos que fueron violentados y dañados de por vida, por siempre, para toda la vida. Tiene que realmente no solamente reparar de forma económica, sino también haber una concientización en la cual pues se manifieste y se dé esta historia para recordar. Lamentablemente el Estado peruano no lo admite, el Estado peruano no pues pronuncia estas irregularidades, no lo expone, porque
allá en el gobierno actual del Congreso, que es realmente el nido de ratas que hay allá, pues todavía se mantiene partidos fujimoristas, partidos que realmente opresores, partidos que todavía pues están liderando y están dando pues criterio a la clase de la élite en la cual se consideran que gobiernan el país, y no hay élite. No existe élite que gobierne el país. ¿Por qué? Porque el único gobernante en la cual se le da las voluntades de todos para que gobierne es el presidente. Es el presidente que representa a todos los soberanos ciudadanos de cada territorio y de cada nación. Sin embargo, estos se consideran élite y se llaman así élites, en la cual pues son los que gobiernan, y no debe ser así porque es ilícito. Es un concepto que se acostumbra, que se establece, que tiene una actividad que está de forma activa, pero es ilegal. No se puede realizar esto. Un Congreso que muchas veces mantiene la balanza de la justicia y se inclina para sus conveniencias personales es ilegal. Es ilegal. Y es por eso que digo nidos de ratas. ¿Por qué? Porque lamentablemente son personas que no se comprometen a su trabajo, a su propósito, al objetivo que están realizando, sino que lamentablemente buscan sus propios beneficios y estropean, mejor dicho, vulnerabilizan a la nación peruana. ¿Por qué me doy este ejemplo en este ámbito del chavismo, o mejor dicho, de esta condición venezolana? Porque ya tenemos un testimonio bien cierto en las décadas del terrorismo, que obviamente se ha manifestado a nivel de toda América, en la cual pues empezó en Estados Unidos y fue bajando hasta Chile, y en la cual pues hubo manifestaciones en todos los países desde el norte hasta el sur, llegando hasta Chile, en la cual pues tenemos en este caso el territorio peruano, en la cual pues se establece un contenido de malicia por los patrimonios obviamente del territorio, pero también por otros contenidos que también existen dentro del país. Pero estos señores, cuando pasa este criterio de tortura, en la cual se manifiesta de ilesa humanidad, que no lo digo yo, sino lo dice la ONU, que está como caso principal y testimonio para la historia, pues realmente que no se debe repetir, porque no se debe repetir estas cosas. Lamentablemente fue en un caso del gobernante a sus soberanos. El gobernante a sus soberanos. Y por esta misma razón hubo torturas, hubo fuertes circunstancias, y obviamente en ese caso pues ahí estaba mi querido padre, en la cual pues había sido detenido por haber alojado a unos estudiantes. Es una historia muy larga. Por haber alojado a unos estudiantes dentro de su casa. Estos estudiantes eran hijos de unos amigos de mi padre. Eran estudiantes, estudiaban dentro de cierta universidad que no lo voy a mencionar ahora, y que habían sido testigos de la masacre que realizaron dentro de las universidades, y por lo tanto estos estudiantes pues se habían alojado dentro de la casa, y pues esta persecución militar pues llegaron al domicilio y sacaron a los estudiantes, y también se llevaron a mi padre.
obviamente mi padre, que conocía leyes, que había estado en otro país, que había defendido y había ido como dirigente, había salido del país como dirigente y se había ido a otro país y había pues hecho una carrera política. Cuando regresa a Perú, pues inicia una vida, pretendiendo iniciar una vida con mi madre, y por lo tanto allí mi madre, que estaba gestando, y yo que tenía pues apenas 3 años, porque era chiquita, tenía 3 años, pues mi padre, sabiendo todo, una persona estudiada, pues realmente pues no le pareció que realmente sacaran de casa a 2 estudiantes que habían sido testigos, obviamente, pero en este tiempo, en el tiempo del fujimorismo, las leyes no importaban, las leyes no eran realmente pues necesarias, las leyes estaban simplemente para ser pisoteadas, eran inválidas, eran nulas las leyes. Ellos estaban simplemente capturando a unos testigos que los podían delatar. Y es por eso que entraron a mi casa de la forma sin papeles, porque no entraron sin papeles, entraron sin autorización, sin nada, y por lo tanto se llevaron pues a estos estudiantes, y estos estudiantes lamentablemente luego más adelante pues fueron asesinados, obviamente dentro de esas cárceles, dentro de esos penales, en la cual obviamente para ese entonces pues también se querían llevar a mi madre y también me querían llevar a mí, en la cual mi padre, negándose ante esto, ante la brutalidad de la ignorancia de estos, obviamente, policías y el ejército, pues él decide ir en vez de llevarme a mí y a mi madre, que estaba embarazada. Mi padre dice, no te lo puedes llevar a esta señora, no te puedes llevar a esta mujer, no te puedes llevar a mis hijas, porque éramos 2, porque en primer lugar, porque ella está embarazada y no lo puedes llevar. No tienes permiso ni tenés realmente pues ninguna autorización para llevarte. Segundo, pues son 2 menores de edad y no lo puedes hacer porque estarías infringiendo. Y para eso, señores, esto, pese a todo el reglamento, realmente a ellos no les importaba el reglamento, si eran menores de edad, si estaban embarazadas, no importaba nada. Lo que le importaba es realmente pues esos estudiantes. Pues mi papá fue, porque si él hubiese querido, se hubiese negado y hubiese dejado que se lleven a los estudiantes, pero los estudiantes eran muy importantes para él. ¿Por qué? Porque realmente eran hijos de personas que mi padre conocía. Y por lo tanto mi padre fue con ellos, dejándome obviamente a mí, a mi madre, embarazada. Y por lo tanto, yo todavía recuerdo que mi madre estaba sentada en una piedra, porque nosotros teníamos una casa grande, un portón gigante, y ellos entraron obviamente por el techo, no por los paredones, porque nosotros teníamos paredones en la cual cercaba toda la casa, y ellos entraron por los paredones, y dentro de esos paredones, pues inmediatamente fueron a buscar a los muchachos que eran jóvenes, y pues lo trajeron, y ante eso mi papá, que conocía las leyes, que era un dirigente político, que había hecho una carrera política, le dijeron, hubiesen podido haberle ametrallado, hubiesen podido hacerle muchas cosas a mi papá, pero no lo hicieron porque era una persona realmente respetada, una persona que realmente conocía las leyes, no era cualquier persona. Pero ante esto, obviamente, dejaron a mi madre. Mi madre se sentó porque realmente pues se sintió conmovida con estas circunstancias. Mi padre le hizo sentar a mi madre en una piedra, una piedra gigante que estaba dentro de la entrada
del portón, en la cual pues hacía como pequeños cerquitos dentro de la entrada. Mi casa estaba lleno de plantas, porque era todo plantas por todos lados. Había un arco de plantas en la cual hacía la entrada. Y en una de esas, pues, mi madre se sienta. Y pues yo, obviamente, observé apenas algunas cosas. Observé cuando tenía 3 años, apenas se me recuerdo algunas cosas. Pero la violencia fue horrible. Porque cuando uno es chiquito, pues no entiende nada, pero cuando uno es grande, pues va entendiendo lo que estaba pasando. Mi madre agarró y decidió taparme los ojos, porque me tapó los ojos, los oídos, y ella se sentó dentro de esa roca, y en ese momento estaba mi padre ahí parado, en medio de ella, hablando, discutiendo, buscando la forma, pero de esa manera, pues a él también se lo lleva, y pues allí empieza el calvario de mi padre. En esta forma, pues mi padre dijo, pues busca a ciertas personas para que te puedan ayudar, para que realmente pues pueda pues salir cuanto antes. Déjeme decirle que la justicia es dura, porque mi madre fue a los jueces, tocando a la fiscalía, los jueces, embarazada, y yo viendo cómo las cárceles se llenaban y viendo cómo esas rejitas que estaban dentro del centro de Lima, hay unas rejas que están dentro de los túneles, porque estaban dentro de los túneles, que son como cantarillas, pero muchos de esos están también pues unificados con el poder legislativo que está allí y el Palacio de Justicia, que están cerca, están ahí nomás. Todos están conectados. Allí los ponían porque las cárceles estaban llenas. Y todos esos hombres, déjenme decirles que estaban dentro de las cantarillas, pidiendo auxilio, ayuda, porque los metían ahí. Déjeme decirle que el horror fue impresionante cuando tan solo tan chica pues podía ver toda esta locura. Déjeme decirles que ante esto no había, todos los jueces, todos los fiscales estaban pues comprados, estaban pues lamentablemente en acuerdo con este partido del terror y que actualmente pues lamentablemente está liderando, queriendo liderar, queriendo levantarse, porque nunca ellos desaparecieron, sino que se mantuvieron dentro de estas élites. Pero déjenme decirles, señores, más allá de esta circunstancia negativa, mi padre estuvo dentro de un año, dentro de ese lugar, buscando la forma de poder, pues, presenciar un juicio, presenciar, pues, una sentencia, que alguien, pues, le tomara el caso y, pues, realmente, pues, le diera la solución, la respuesta, pero no había. ¿Por qué? Porque era el gobierno del terror. Lamentablemente estaban retenidos dentro de esas prisiones, no había justicia, no había sentencia, estaban prácticamente presos políticos, por eso se les llama presos políticos. ¿Por qué? Porque estaban dentro de las cárceles sin juicio, sin sentencia, sin comprobatorio, sin nada, sin ninguna veracidad de que hayan cometido algún delito, algo en la cual pues hayan sido detenidos y hayan puesto en prisión. Ante esto, llegando al año, el gobierno peruano decide utilizar armas de guerra e ir contra los presos políticos de aquel penal y pues difamarlos primeramente, que eran presos terroristas, que eran delincuentes, que eran personas que estaban yendo en contra de la patria, algunos denunciados por traición a la patria, y en la cual eran torturados, mujeres maltratadas, violadas. Había muchas mujeres dentro de la cárcel embarazadas, algunos hijos nacieron dentro de la cárcel, porque estos no tenían miedo a nada, no había consideración de nada.
y ante esto utilizaron armas de guerra, productos bioquímicos que producían a corta y larga o mediana trayectoria enfermedades en el cuerpo. Quiere decir que no iba a haber testigo alguno para poder contar lo que realmente pues estaban viviendo dentro de esos lugares. La intención era pues mantenerlos en prisión lo máximo posible. El tema es que no había estructuras físicas para poder mantener a esa gente dentro de esos lugares, porque cada vez se violentaba y cada vez había más protestas, y pues no había realmente pues un límite para poder mantener dentro de las estructuras a presos políticos, porque se llenaban y no habían estructuras físicas. Ante esto, pues decidieron eliminarlos, matándolos sin juicio alguno, sin pruebas contundentes de lo que se le acusaban a estos presos políticos. De esta manera, ante este caso, pues deciden pues hacer violencia con armas de guerra bioquímicas dentro de estos penales, en la cual producen enfermedades a largo plazo. Cáncer, úlceras en el estómago. Eso eran las enfermedades que lamentablemente producían a estos presos políticos. En estas circunstancias, pues mi padre pudo escapar de esa violencia del Estado y pues realmente pues mantenerse a salvo después de una masacre en un determinado penal. Y dentro de ese penal, pues mi padre se escapa, mejor dicho, no es que se escapa, sino que le ayudan a escapar, lo mantienen a salvo y por lo tanto, pues él permanece, o mejor dicho, se mantiene vivo gracias a esta ayuda, gracias a estas personas que realmente pudieron pues ver la misericordia de un hombre que estaba sufriendo, por esta tortura, por esta psicopatía, un hombre que era pacífico, porque era un hombre pacífico, un hombre que mantenía la paz, que hablaba con mucha elocuencia, un hombre culto, pero que lamentablemente cayó en esta circunstancia. En esta violencia, pues se mantiene reservado por unos años, se mantiene dentro de una clínica, de un hospital, se reserva allí y se mantiene cuidado, obviamente, porque él lo que sabía, conociendo acerca de política, porque conocía política, sabía que lo que le habían metido dentro de las cárceles eran enfermedades biobacterianas. Y es por eso que se reserva dentro de un hospital, se reserva cuidado en un hospital. Y allí le hacen los análisis, le hacen pues todos los protocolos, los van examinando, los van pues viendo cuáles las reacciones y pues se dan cuenta que pues realmente fue así. Le habían puesto pues enfermedades biobacterianas que eran pues usadas pues en un ámbito de guerra, porque esas enfermedades biobacterianas se utilizan en un contraste de guerra, en la cual pues lamentablemente se legaliza, mejor dicho, se da el permiso para utilizar. ¿Por qué? Porque es un ambiente donde tiene que estar climatizado para una guerra, no con ciudadanos, no con personas que sean presos o no, son personas, son humanos y por lo tanto no se puede utilizar ese armamento con personas y es por eso que se cometió lesa humanidad contra los derechos humanos. De esta manera, obviamente que el derecho internacional juzga y sentencia al gobierno fujimorista por haber cometido aboliciones contra los derechos humanos. De esta manera, él se mantiene años después
en la cual nosotros lo habíamos considerado muerto, porque lo habíamos considerado muerto, señores. Pensábamos que él había muerto en esos ataques que supuestamente se dieron como noticia, en la cual habían sido bombardeados, había sido dado como noticias de guerrillas internas, guerrillas que se habían establecido dentro de los penales y en la cual pues fallecieron muchos, pero en la realidad no era así, sino que lamentablemente pues habían mandado a matar a los presos políticos. Esto es lo que causa esta gente o estos gobernantes de la opresión. Los gobernantes de la opresión causan estos detalles. ¿Por qué? Porque no quieren pruebas. Las pruebas los desaparecen. Desaparecen las pruebas para que obviamente no se les sentencien, no se le den la responsabilidad de sus hechos. Y es por eso que lamentablemente pues causan daños. Ante estos señores, quiero mencionar que en este suceso tan extremo, muchas veces las personas tienen que salir de su país para resguardar su vida. Muchas veces las personas tienen que irse del lugar de su origen, de su patria, para resguardar su vida. Y eso lo sabían los venezolanos cuando migraron de su país. Cuando migraron de su país sabían de que si se mantenían dentro de ese país, pues iban a ser oprimidos por el gobierno chavista. Y es por eso que decidieron salirse, porque muchas veces estos gobiernos no toleran la oposición. Son violentos, pero simplemente buscan el honor a causa del terror. Buscan el honor basado en el terror. ¿Por qué? Porque ellos no toleran la oposición. Y estos señores, obviamente que hay personas que pues después de una larga trayectoria en la cual se dieron por muertos, pues ahora salen a decir pues por tales motivos tuvieron que mantenerse dentro de esa clandestinidad o negarse a sí mismos para mantener sus vidas. En mi caso de mi padre, lamentablemente se tuvo que reservar para poder hacer un comprobatorio viviente del mecanismo violento que utilizó el fujimorismo, que utilizó arma bacteriológica utilizó para ocasionar cáncer y quistes a aquellos que sobrevivían ante este ataque. Es por eso que se sabe muy bien, y esto está obviamente en informe de los derechos humanos, cómo estos opresores utilizan estas lesiones graves contra los civiles. Y es por eso que se defiende la ciudadanía, se defiende a los civiles. ¿Por qué? Porque el uso de la fuerza que realizan cada gobernante es extremista. Y es por eso que las Organizaciones Unidas, los derechos humanos, tienen el deber y el derecho de usar la fuerza cuando la sanción no es tolerable, porque muchas veces estos gobernantes no toleran la sanción y por lo tanto el derecho internacional tiene la obligación y es obligado a utilizar la fuerza mayor, que no se ve en los mayores de los casos, no se ve. ¿Por qué? Porque obviamente existe una sanción y se cumple esa sanción. Pero cuando la sanción es intolerable, cuando la sanción no se cumple, pues se utiliza la fuerza mayor. De esta manera, señores, entiendo la postura que han tomado algunas organizaciones y la defensa que han tenido, obviamente, ante ciertas circunstancias. Pero no debemos olvidar, señores, que nosotros nos mantenemos por las leyes, que nos dan el orden, la disciplina y que nos ayudan a tener una soberanía para poder tener una vivencia, una comunidad dentro de nuestros pares y así poder comprendernos o subsistir o convivir con determinado grupo de seres humanos.
Ante esto, señores, dentro del ámbito político, realmente es aceptable y es obviamente comprensible. Esto es el testimonio, obviamente, de una persona en la cual pues vivió de forma directa, desde muy chiquita, de los 3 años, pues esta gravedad de los hechos, de esta violencia de derechos humanos, en la cual pues obviamente me manifiesta y en la cual pues soy otorgada como pariente directo ante la ONU de haber sido víctima de todas estas transgresiones, en la cual lo puede manifestar y lo puede contar, gracias a Dios. Pero déjenme decirles, señores, en esta circunstancia no debemos ser diferentes e ignorar que hay muchos que gracias a Dios ya están siendo liberados en el régimen actual dentro del gobierno venezolano, que este régimen de Nicolás Maduro pues se terminó y se están soltando a estos presos políticos de la manera como se encuentren, pero siendo liberados obviamente para poder hacer justicia, para inclinar la balanza de la justicia y también de las familias, porque las familias también sufren ante estas transgresiones, sufren ante estas circunstancias. Y es por eso que dentro de esta balanza, pues velamos, o mejor dicho, se vela el derecho familiar, el derecho individual, el derecho del semejante, del ser humano, y sobre todo a la libertad de poder vivir, a la vida que toda persona tiene derecho. Déjenme decirles que se han encontrado algunos países que están en opresión bajo la influencia de no solamente la extorsión, sino bajo la tortura de ciertos grupos marginales que se vienen a apropiar o a hacer territorio en ciertas comunidades, en ciertas zonas, para garantizar poder y fuerza. Y muchas veces son tan silenciosos que se meten de forma muy buena, como son los carteles que existen en distintos países, o estos grupos organizados muchas veces se han metido dentro de las comunas, dentro de los pueblos o de pequeñas ciudades, en la cual con la intención del bienestar, y que terminan obviamente siendo opresores después, porque ya pues empiezan a tener las armas o manifestar armas de opresión con secuestro, con extorsión, con amenazas, con inquietudes de violencia, de la fuerza. Y esto pues realmente no se debe permitir, porque así empezaron los carteles del narcomenudeo. Empiezan con el terror barrial y después empiezan a tomar la zona con el poder, con la autoridad y el dominio de la legitimidad, quiere decir en las cuestiones legales, que puede ser la policía, organismos privados o públicos, en la cual pues someten al ciudadano o al soberano en determinada ciudad, zona o comuna. Y allí empiezan los carteles empiezan a crecer y a manifestar poder cada vez más. Esto no se debe permitir, esto se debe realmente combatir desde el comienzo. Esto realmente no debe existir. Esto realmente se debe poner fin cuando realmente algo se manifiesta, cuando ya están empezando a causar terror con la delincuencia, con el narcomenudeo, con la ilegitimidades, violencias de derechos que nos pertenecen a nosotros, la libertad de tener una ciudad en paz,
la libertad de tener una ciudad, pues en la libre expresión, la libertad de tener una ciudad en la cual nos garantice la limpieza social y aún la limpieza dentro de nuestra dignidad de existencia. No podemos tener un barrio sucio, no podemos tener zonas que realmente nos causen pobreza extrema. Hay circunstancias, sí, sabemos que hay lugares que causan pues una carencia económica, pero no podemos permitir que la carencia económica nos traiga la delincuencia. No podemos permitir que la carencia económica nos traiga a la puerta de nuestra casa el narcomenudeo. Nos traiga a la puerta de nuestra casa el terror, las violencias barriales, la delincuencia. No lo podemos permitir. No se puede permitir, es el derecho, no solamente de cada individuo, sino que también la exigencia de aquellos gobernantes, dirigentes políticos, alcaldes, en la cual es su deber de combatir toda esa delincuencia. Tiene que ser su prioridad principal de combatir esa delincuencia, de combatir esos sectores, esos huecos que hay en cada lugar para poder deshacerlo, despedazarlo, destruirlo. Porque cada ciudadano tiene el derecho a vivir bien, a tener una dignidad, un barrio, una cuadra, lejos de la opresión, lejos de la delincuencia. No porque realmente sea un lugar de escasez económica, pues vamos a meter toda la delincuencia ahí y que allí sea un set de operación. No, no. Eso no debe pasar. Y eso lo digo también para mi ciudad de Mar del Plata y lo digo para mi barrio, para este barrio en el cual yo me encuentro, que ni siquiera es un barrio, es una residencia, es un barrio grande, es una zona grande. Pero sin embargo, se deja al abandono para que los delincuentes operen y en este tiempo la tecnología es lo principal que están operando. Están operando no con salir porque encima son vagos, no es que ya ahora salen con moto a robar, sino que ahora operan desde el sistema cibernético con empresas de internet, con las empresas de internet. Y no me digan que las empresas de internet son ignorantes ante esto, porque sí. Porque muchas veces estas plagas que operan, pues lamentablemente tienen un líder político o alguien que está organizando dentro del sector administrativo, gubernamental y libera que estos delincuentes operen con la internet, operen con las empresas de la internet. Yo estoy hablando con todas las empresas. Y si las empresas de internet son honestas, van a decir, es verdad, pero yo no voy a hacer corrupción. Yo no voy a liberar una corrupción. Eso se llama vende patria. Vende patria porque estás poniendo al ciudadano, al vecino, al que está al lado tuyo, al que te trabaja, estás vendiéndolo. Lo estás vendiendo a la delincuencia, lo estás vendiendo a los narcotraficantes, lo estás vendiendo a los corruptos. Vende patria, vende patria. Déjeme decirle que este video es precisamente para que entiendan aquellas personas que lo de Venezuela no es solamente un suceso político territorial del país,
es también la delincuencia que existe en cada nación y que se va aglutinando cada vez más por el dulce, por el mercadeo que existen y que muchas veces lo permiten. Y no hay que permitirlo, porque no hay que permitirlo, señores, no lo debemos permitir. Esto es un video para concientizar un poquito. No debemos permitir la delincuencia en nuestra comunidad y que es un interés de todos no permitir la delincuencia y vivir pacíficamente. Y realmente no es excusa la falta de economía para permitir la delincuencia. La delincuencia no tiene nada que ver con la falta de economía. Y debemos entender. Y es algo prioridad. Tiene que ser algo prioritario combatir la delincuencia desde su inicio. Y que las empresas de Internet en este tiempo, señores, no sea para los delincuentes, sino para manifestar la libre comunicación, porque las empresas de Internet es un derecho de manifestar una libre comunicación, una libre información, la información de la veracidad, sea opositora o no, es las ideologías, es el pensamiento de la persona en la cual debe ser respetada o respetado. La comunicación se realiza en dos personas o más y esa comunicación está dentro de las redes sociales. Las redes sociales es parte de la ciencia de comunicar y es por eso que debemos defender nuestra libertad para comunicar, para informar, para dar un mensaje, para poder transmitir, y eso debe ser las redes sociales, no un centro de operación para los delincuentes en la cual le garantizan la libre operación para poder explotar a los ciudadanos. Vende patrias. Déjeme con este video exhortar a las empresas que operan en cada comuna, en cada nación y en cada país. No sean vendepatrias. No vendan al pueblo. No vendan la soberanía de cada nación. Se lo dice una persona que no solamente vivió experiencias, que no solamente tiene familia que vivió mal pasar por la corrupción, sino que también viví en una circunstancia de extrema economía, de limitaciones, y que eso no hace la delincuencia, señores, porque no hace la delincuencia. La delincuencia muchas veces tiene otra gestión y muchas veces es por falta de la empatía emocional con otras personas. El secuestrar, el torturar, el matar, el causar violencia, persecución, es por falta de otros sentidos emocionales y pensamientos que muchas veces no compiten o no tienen la empatía con otros seres que tienen otra forma de sentir y otra forma de pensar. No estaríamos hablando del bien y del mal si no fuera así. Un beso grande, conmigo será hasta la próxima. Vamos a seguir predicando el evangelio, obviamente, para poder garantizar este bienestar, este bien de conocer la palabra de Dios, en la cual la Biblia nos dice que la palabra de Dios, la ley, está dada para manifestar el pecado.
Si no hubiera esta ley, pues entonces sería lo contrario, no habría pecado. Pero como existe el pecado, se manifiesta la palabra de Dios. Se debe predicar la palabra de Dios para manifestar el bien. Para manifestar el bien. Se debe predicar la palabra de Dios para manifestar el bien, el bienestar de todos. Un beso grande y conmigo será hasta la próxima. Y realmente esto es una exhortación de forma generalizada y que realmente pues nos traiga un beneficio para todos. Un beso grande.